en los libros, como decís, es cierto que estaba este acá. Así que la pasé bien. Bueno. La pasé bien, hice la tarea. Te trataron bien en los comentarios, cosa que es positiva, en los recortes. Bueno, igual eso a mí mucho no me... No, bueno, pero no te creas, nosotros, mirá, yo miro todos los días. Sí. La verdad que celebro. A veces cuando hay gente que tiene para hablar con contenido y con contexto, por ahí se le animan un poco menos a putearlo, así que celebro también. Bueno, pero también es para... lo pensaba, decir como, bueno, tenemos argumentos con los que discutir. Entonces los traemos todos Claro, los que podamos. Exactamente, Todos los que exactamente. podamos. Eso es lo que me gusta. Bueno, mañana aquí en Bahía Blanca y se celebrará a lo largo y a lo ancho el Día del Orgullo, como Sí. lo conocemos, Día Internacional. Me animo a agregar, es LGBTQ+. Y Kumas. Ahí está. Lesbianas, gays, transexuales, travestis, No. transgéneros, porque hay triple T. Después puedo poner como anotación al margen para después profundizar sobre triple T. Sí. Ok, perfecto. La B es de bisexuales, la I es de intersex, la Q es de queers y el más es para todo lo que no esté contemplado en esas categorías. Bien. Mira, Sí. bueno. Hay para hacer 3 programas de cada letra. Eso es lo Más que o te iba a menos. decir un poco, claro, también me daba la sensación. Pero bueno, teniendo en cuenta que mañana no estamos al aire, la idea era que Juli viniera, nos hiciera un repaso tal vez aplicado a la bahiensitud, pero también a la internacionalidad del tema. Tema que, ha tenido su profundización en la agenda en el último tiempo, ¿no? En los últimos años y también ha recibido varios golpes al respecto, ¿no? Sí, pero estuve haciendo la tarea, Muy bien. hice los deberes, me puse a trabajar y hice una especie de línea de tiempo, si la tenemos por ahí, Mati, con algunos hechos relevantes que tenemos que tener en cuenta. Mira qué linda me quedó. Ay, te quedó precisa, Juliana. Estoy experta en Canva. Ahora es un ¿Le tiempo. dijiste a Canva o a ChatGPT quiero hacer una... No, ¿qué ChatGPT? ChatGPT. Yo misma corrí cada flechita, lo puse arriba, Muy lo puse abajo. bien. No, Sí. yo me largo antes. Arrancamos en los 60s, como Sí. ven ahí, pero vamos a arrancar por la segunda flechita que hice en 1969, ya van a ver por qué. Porque en realidad la fecha que se conmemora mañana tiene su inicio ahí, su hito, digamos, en 1969, que son los disturbios en Stonewall Inn. En la madrugada del 27 de junio al 28 de aquellos años, 1969, Nueva York, Estados Unidos, en un bar abiertamente gay, homosexual y demás, se produce una redada policial en esa madrugada, que es lo que acá conoceríamos como una razzia. Ok. Empieza a llegar la policía, empiezan a detener personas, obviamente que les pedían documento, con la excusa del documento, empiezan a detener a esta gente y allí se produce un enfrentamiento entre las personas que había en ese local y la gente que pasaba por la calle con la policía. Ustedes dirán, bueno, pasa esa madrugada y se terminó. No, fueron 4 días. ¿Seguidos de goma? 4 días que estuvieron en estos disturbios, ¿no? Como se los llamó, alrededor de 2.000 efectivos policiales, 250 personas que estaban en el bar. Tenemos ahí en segundo lugar alguna fotito Pero era medio de esos como momentos. el GTA, de repente había y Ahí seguían vemos. llegando y seguían llegando y seguían llegando. Iban cambiando. Claro, sí. O los que se llevaban en cana, los otros se enteraban y venían a dar una mano. Claro, y como así. que iban rotando constantemente. Mira. Eso que veíamos ahí, tuvieron a 3 mujeres trans, 3 trabas históricas de ese momento al ¿Detenidas? mando No. de estos disturbios. Hay una fotito ahí de 2 de ellas. Eran Marsha Johnson y Silvia Rivera, son a quien vemos ahí. Y Stromé de la Berry también era otra de las que participó. Eran las que estaban acostumbradas a enfrentarse a la policía.
y las que, bueno, un poco que también agitaban al resto para que no se rindiera. Recién al año siguiente, en 1970, se hace como la primera convocatoria en Stonewall, que es un bar que sigue existiendo en Nueva York y que fue declarado monumento histórico. Patrimonio histórico de la humanidad, me parece una cuestión así, obviamente está señalizado y demás, pero bueno, ellas fueron las que estuvieron delante de estas protestas, estamos hablando del año 69, la presidencia de Richard Nixon, guerra de Vietnam en Estados Unidos, hacía muy poco tiempo que se habían acabado las leyes de segregación racial, pero igualmente seguían existiendo. Sí, si entrabas al baño equivocado igual te cagaban a palos. Sí, la separación en el transporte público, bueno. Recién creo que 64, que la comunidad afroamericana puede empezar a votar, entonces ahí empieza como a moverse un poco la rueda en relación a el avance de los derechos de la comunidad negra. Richard Nixon, decíamos, guerra de Vietnam, ahí vamos con esa, apoyando a Pinochet en el 73, ¿no? Como el golpe de Estado contra Allende en el 11 de septiembre del 73. Bueno, un poco ese era el clima de época que se vivía por aquellos años. Pero sí, la bajada de línea estadounidense de su propia segregación para adentro, pero también de la segregación que tenían pensada hacer, por lo menos en términos ideológicos, en toda América Latina. En todo el Cono Sur y las dictaduras que después se empiezan a instaurar y que tenían también un fuerte componente represivo que ya vamos a ver. Bueno, si ponemos la línea de tiempo, si la tenés por ahí, hoy te voy a hacer trabajar un montonazo. Vamos a ir y venir con la línea de tiempo esa muchas veces. Vemos esto. Arrancamos en el 69. Arrancamos en el 69, pero antes hay una flechita que dice Nuestro Mundo y arranca en el 67, porque el episodio del 69 es lo único que traje a nivel internacional. Después nos venimos toda Argentina y a Bahía Blanca. Ah, ¿y a Bahía Blanca también? Y a Bahía Blanca también. En el 67, la historia de Bahía Blanca es un poco más reciente, pero igual tiene que ver. En el 67, en Argentina empieza a, ocurrir ciertas reuniones, ¿no? De un grupo de lo que en ese momento se denominaba como homosexuales de Buenos Aires. Se empiezan a juntar en una de las casas de ellos en el partido de Lomas de Zamora. Y a partir de ahí empiezan a reconocerse mutuamente en los lugares de trabajo. Son particularmente Luis Trotiño y Héctor Anavitarte, los primeros dos que empiezan como con esta idea de, che, acá hay algo que está sucediendo y que me parece que nos tenemos que juntar. Anavitarte era militante de la Federación Comunista, la Federación Juvenil Comunista, mucho del origen de estas agrupaciones o de este inicio del movimiento tiene que ver con una formación comunista de Anavitarte y con una tradición militante de ahí. Y dice, bueno, estoy acá, él era trabajador del correo y empieza a darse cuenta que dentro del correo había un montón de trolos. Entonces dice, bueno, nos juntemos. Pero pará, en eso era medio como que se obvio, se identificaban, sí, no por era supuesto. Que nadie andaba como no. mostrando lo trolo que era por la vida. Con delicadeza, obviamente, por la cuestión del país que vivíamos. En el 66 Onganía, no estábamos en una época sencilla, ¿no? Para nada. Entonces, obvio, te reconoces con el otro. Y dijo, bueno, vamos a empezar a juntarnos. Se juntan un par de veces, a Anavitarte se le ocurre decirle al partido, che, me parece que tenemos que hacer acá algo. Qué idea tan maravillosa. Y en el partido le dijeron, ¿qué te parece si te das una temporadita a la Unión Soviética? Que ahí te van a sacar todo lo que tenés. Te van a venir bien los soviéticos. Le dijeron que la Unión Soviética era una experiencia terapéutica en sí misma y lo mandaron para allá. ¿Accedió? En realidad él se fue un poco con la idea de pensar que iba a poder tener una recepción un poquitito mejor en relación a, bueno, che, yo también soy un militante, soy un tipo, aunque me gusten los tipos, soy un tipo que milita y soy un hombre entonces comunista. Quiero mis derechos también. Soy delegado del Correo, formo parte de una organización política, vengo a formarme políticamente. Bueno, no tuvo buena recepción, le dijeron allá, entre otras cosas, que le recomendaban casarse con una mujer para que se le pase. Bueno, comunistas soviéticos, estalinismo pleno, ¿qué le iban a decir? No era ninguna novedad. No le iban a decir qué maravilloso señor. Acá le vamos a presentar a otro compañero soviético que quiere casarse con usted. Con un buen gorro cosaco, no. Así que
él se va a Moscú, pasa un tiempo allá, vuelve, en el medio pasa Stonewall, y cuando vuelve para el año 70, 71, fundan lo que se llamó el Frente de Liberación Homosexual, que ahí sí ya empieza como con una organización más política. Más organizado. Más organizado, no una cuestión tradicional, ahora vamos a ver por qué, pero empieza con esta organización. Lo que se llamó antes, que decía ahí en el 67 Nuestro Mundo, era porque hubo unas pequeñas publicaciones que se llamaron Nuestro Mundo de esos momentos, 2 o 3, no muchas más. Y después sí ya vuelve de Rusia y forma el Frente de Liberación Homosexual, con un gran componente, obviamente, de tradición comunista, porque él era comunista. Utilizaban para referenciarse el triángulo rosa invertido, que era la señal que le ponían a los homosexuales en los campos de concentración nazi. También venimos de esa tradición. Y empiezan a tomar las actas y como, claro, no podían dejar ningún registro de quiénes eran, se identificaban todos con nombre de mujer. Y ahí hay nombres, por ejemplo, que lo acompañan a Navitarte, como José Luis Sebrelli, el novelista Manuel Puig. No sé si lo tienen. Mirá, sí, El beso sí. de la mujer araña. Iba a traer un montón de libros, pero dije, librazo. no nos vamos a extender porque si no terminamos Manuel más. Puig, abiertamente homosexual. Manuel Puig, abiertamente homosexual. En el 76 escribe El beso de la mujer araña. Es prohibido por la dictadura. Se tiene que, llamar a en la México. clandestinidad y exiliar en México. Qué chico leído, Moreto, la puta madre, Lo recomiendo, el libro de Puig. En una misma celda hay un militante comunista y un trolo, abiertamente trolo. Entonces hay un intercambio ahí y por momentos no sabes quién te habla. Si es uno o si es el otro o si está pensando y después va y le dice, como que es medio que... Pero es un libro interesantísimo. ¿Dijiste Sebrelli o Sebrelli? Sebrelli. Juan José Sebrelli, ¿sí? Míralo vos. Sebrelli, Néstor Perlonger es otro de los nombres. El escritor Blas Matamoro y la Unión de Mujeres Feministas que también se conformó allí. Tenemos el archivo número 5, que es la primera carta abierta que publican en el año 73, que es la tapa del único número del periódico publicado por homosexuales, que se llamó ahí, Carta Abierta a todos los homosexuales, y ahí lo que hacen es establecen una serie de puntos políticos de quiénes iban a ser ellos, y lo que pretendían, ¿no? Puntos básicos del acuerdo del Frente de Liberación Homosexual, y empiezan con esta militancia que les dura, con estas publicaciones les dura un par de años, hasta el 76, golpe de Estado, dictadura cívico-militar, se desarma la organización, muchos se van al exilio y otros pasan a la clandestinidad, ¿no? Entonces hay ahí como un impas en la dictadura hasta el 83 de militancia política. Después vamos a retomar esto porque sobre los 2000... Imagino que quedan ahí como algunos puentes como para seguir conversando, pero no había posibilidad de tener visibilización. Exacto, sí. Y también era muy resistido dentro de, el comunismo con su resistencia, el peronismo con su militancia católica, montoneros no somos También. putos ni faloperos, somos Exacto. de la JP y montoneros. Bueno, había Sí, mucha no había ningún dentro. espacio que tuviera una mirada de aperturista, digamos. No, pero Ninguno. eso se revierte posteriormente. Ahora vamos a ver. Dictadura, exilio, clandestinidad, etcétera. Ahí, a partir de los 2000, empezamos a reconstruir una cifra, ¿no? La de los 30.400, porque en la CONADEP, en el informe del Nunca Más, hay un apartado en donde se habla de estas 400 personas que eran homosexuales, como se decía en aquel entonces, y que habían sido desaparecidas. Es la primera noción que tenemos de un número vinculado a la comunidad homosexual en dictadura. Entonces se empieza a hablar de 30.400, ¿no? Pero eso lo sabemos mucho más acá en el tiempo. Lo que también decimos es que en el 83, recobra a la Argentina la democracia y en el 84 sí se crea la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, ¿no? Ahí estamos. Con el retorno de la democracia.
La una columna comunidad, bastante grande. la para comunidad época. homosexual argentina, ahí vemos la bandera, empieza muy de la mano, obviamente con su referente, con su presidente, Carlos Jáuregui, que es un nombre que tenemos que recordar también, muy importante, empieza a tejer redes con la APDH, ¿sí? Ok. Post recuperación de la democracia con los organismos de derechos humanos. Y empiezan a Jáuregui con su núcleo de militantes de la comunidad, muchos académicos, muchos estudiosos entendían el peso que había tenido el proceso represivo en nuestro país y en la historia política. Y se empiezan a juntar con, entre ellos, por ejemplo, Laura Bonaparte, una de las integrantes de Plaza de Mayo, de quien el Hospital Bonaparte, que hoy tanto escuchamos, lleva su nombre. Y empiezan a pensar en esto que siempre hablamos de la transversalidad de los movimientos, ¿no? Y de, bueno, tenemos que modificar la ley, tenemos que plantear una ley antidiscriminatoria, tenemos que modificar las leyes porque la avanzada contra la comunidad homosexual forma parte de los derechos humanos, más allá de lo particular y puntual de la persecución política en dictadura. Entonces empiezan a tejer ahí una serie de redes, empiezan a participar de movilizaciones como esa que veíamos de los derechos humanos, con su propia bandera. Empiezan también a generar distintas instancias. Es a Jáuregui a quien le dicen esto de que había 400 personas de la comunidad que habían sido perseguidas en dictadura. Es él quien difunde esa cifra y se empiezan a dar cuenta que había edictos policiales y códigos contravencionales que lo que hacían era detener a las personas arbitrariamente, que servían de excusa para detener gente, sobre todo las trabas que estaban en la vía pública ejerciendo la prostitución o la gente que estaba, digamos, saliendo de los bares y demás. No eran los artículos 2F y 2H, ¿no? Que decían el escándalo público, que incluía figuras que afectaban directamente a las minorías sexuales, se reprimía a los que exhibieren en la vía pública o en lugares públicos, vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario, ese era el artículo 2F, y a las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal. Ok. El 2H. Con esos artículos se perseguía a la comunidad. Y bueno, empiezan a darse cuenta que era parte de la demanda de los derechos humanos. Hay una lluvia de felicitaciones para Juli rezagada. Dice, qué bueno que esté de vuelta Juli, nos vamos a ir sabiendo un poco más hoy. Me encanta Juli, dice Juli Hernández, que manda un saludo. La amo a Juli, le mando un abrazo, dice Fernando, que la semana que viene va a estar acá en Bahía. Y Milagros Gallardo dice, gracias Juli por esta data. Así que mucha gente acá siguiendo la columna de la compañía de Juliana Cruz. Bueno, muchas gracias. Cualquier aporte, cualquier duda, cualquier consulta. Sí, claro. Sí, Lo mismo que si me quieren interrumpir, porque yo pongo primero ahí. No, ya te conocemos, Juli, pero igual está bien, es un buen momento del programa. Bueno, teníamos ahí algún video, puede ser. Antes de ver el video les cuento, porque ese video que vamos a ver ahora es del año 93. Pero antes, en el año 90 recién, la Organización Mundial de la Salud recién ahí retira la homosexualidad del listado de enfermedades que tenían. Estaba al mismo nivel que el cáncer, la homosexualidad, digamos, para que pudieran entender de lo que estábamos hablando. Recién ahí se retira a la homosexualidad de ese listado de... ¿Se podía decir o tenía que ser algún eufemismo para que no nos bajen el video? ¿Qué, cáncer? Sí. No, qué sé yo. ¿Viste que decís? Se dicen cosas y... En este programa... A YouTube le agarra este programa dicen cualquier cosa, así que si todavía no lo cancelaron... No, aparte Juli de YouTube es como... Es capitalismo, le molesta si no hay un derecho pagado. Okay. Eso pasa en Instagram ahora que como, viste... Supuestamente quieren cuidar a la comunidad. Bien. Si vos decís puta, cáncer o puto, qué sé yo, ahí sí te lo bajan. Acá ayer solamente nos bajaron porque pasamos un tema de Steven Tyler que tenía derechos. Nos bajaron 5 segundos, así que no pasa nada. Eso no hay problema. Bueno, ahí tenemos un video que es del año 93, donde lo van a ver a Jáuregui, ¿sí? Que era en esta idea también de pensar que muchas veces a la gente le cuesta la confrontación, ¿no? Y te agreden, y hay, sobre todo en estas épocas... está la confrontación del otro lado, tanta la agresión que a veces cuesta. Jáuregui y su grupo que allí militaban en la CHA, que ahora vamos a retomar,
van un día, empiezan a ir a distintos programas porque empiezan a querer instalar esta idea de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGTB, de la comunidad homosexual, como se decía en ese momento, y empiezan a ir a lugares. Y, por ejemplo, van en el 93 al programa de Mauro Viale, que se llamó La Tarde, donde Mauro Viale dice, esto yo lo vi en Estados Unidos, ahora vamos a abrir las líneas y la gente va a llamar y vamos a debatir. Y traje a toda esta cantidad de homosexuales para que les contesten. Bueno. Míralo, Mauro Viale, a ver. Señor. Mauro. Señor. Sí, Antonio de Parque Centenario. Antonio, adelante. Bueno, yo quería dar mi opinión. Adelante. Sí, yo no soy de las personas que discriminan. A mí me gusta que cada cual haga su vida, ¿verdad? Pero no me gusta de que se estén publicitando y que estén haciendo tanta promoción dentro de su enfermedad o lo ¿A que qué se fuera. refiere? ¿Eh? ¿A qué se refiere? A la parte homosexual o lesbiana. Homosexual. Vale decir que yo no es que Ese lo Jauregui. discrimino, Sí. es que no lo veo bien que se estén publicitando, que estén haciéndose tanto cartón. La de la derecha es otro nombre, porque eso Ilse también da una Fulcova. mala imagen La a de los Bordeaux. normales, De Bordeaux. porque con ese criterio iríamos todos a la televisión a exponer nuestras debilidades. Bueno, vinimos a discutirlo en voz alta, somos de un país desarrollado, me parece. Sí, pero que no tienen por qué hacer tanto exhibicionismo ellos, porque están haciendo ya... Ahí le contesta a Jauregui. Sí, señor. Yo, más que contestarle, quizás es hacer casi una pregunta o un llamado de reflexión. Usted tiene que pensar, si a usted le pasa algo, usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto, pero a usted le... Pero espere, así Escúcheme. debatimos como seres civilizados. Si a usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio, Espere, porque Antonio, usted espere. es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Delincuente. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Sí, señor. Ante la serie de derechos que nos son negados en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las 1000 actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes, para eso, en defensa de nuestros derechos. ¿Qué derecho le han quitado a ustedes? ¿Qué derecho le han quitado? ¿Qué derecho le han quitado? A ver, le doy uno simplemente. En los últimos días ha habido operativos policiales en la ciudad de Buenos Aires, donde han sido detenidos en lugares de reunión de la Bueno, comunidad pero gay Espere, Antonio, no se entiende así, espere, por favor. un gran número de personas simplemente por el hecho de ser gays. Habría alguna actividad anormal. No había ninguna actividad anormal, a menos que usted considere anormal estar en una esquina, entrando a un bar o saliendo No, de él, no, eso- o caminando simplemente por la calle. Si para usted eso es anormal, Eso es normal, eso es derecho de ciudadano de toda índole. Menos delincuentes que anden en la vía pública. nosotros no somos delincuentes, Por eso, supongo que ustedes- comparte que ustedes no no lo somos son. delincuentes. Bueno, gracias por la llamada, Antonio. Dígale, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba. Pero bueno. es bastante parecida a la discusión que estamos... Sí, por supuesto, es que los argumentos se renuevan y... Pero es bueno, una discusión bastante del presente. Es una discusión. Los Raúles de la vida, dice Fernando. Bueno. Victoria dice, genia Juli, viéndote de Buenos Aires. Y hay una funcionaria en la municipalidad y dice, tengo una reunión hace un rato, pero estoy viendo la columna de Juliana, le mando un saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco de los argumentos que también seguimos escuchando y que tenemos que un poco presentar resistencia ante estos argumentos, y ahí lo tenían a Jauregui, que no solamente protagonizaba reuniones y entrevistaba con la CONADEP, iba con las Madres de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, sino que también iba y hablaba en TV abierta, nada más y nada menos que en el programa de Viale, en Tiempo Nuevo con Neustadt, más adelante te iba a con, decir, con Neustadt lo vi, me acuerdo. con Grondona, bueno, con ese tipo de personajes. Y en el año, esto sucedía en el año 93, es lo que vimos, y 2 años antes, en el año 92, comienza luego vemos comienza la primera movilización. Se establece la primera movilización a nivel argentina por el Día del Orgullo, ¿sí? Y participan unas 200 personas en Buenos Aires que marchan hasta la catedral, dentro de los cuales estaba La Cha también y Jauregui. Muchos marchaban con máscaras porque no podían salir del closet en sus trabajos. Y para el año 97, ¿sí? Esto estábamos en el 92, para el año 97 se produce el cambio de fecha de la movilización. Ustedes dirán, en Argentina la movilización no es el 28 de junio. No, En Argentina es las el movilizaciones son en octubre, noviembre. ¿Qué ocurre? Con la
el avance del VIH-Sida, ¿sí? Que afectaba principalmente a la comunidad homosexual y con las primeras medicaciones que no habían funcionado, el famoso AZT, que nadie, digamos, que después se comprobó que no había tenido éxito y que no había funcionado, y el deterioro de las vidas de las personas de la comunidad, el restringir el acceso a la salud. En el 97 se decide el cambio de fecha para un clima mejor y favorecedor para evitar que las personas que tuvieran alguna complicación de salud por el VIH se expusieran al frío. Tiene esa razón. Tiene esa razón. Claro, porque el primer problema es de vías respiratorias. Sí, es una enfermedad inmunosupresora que te baja las defensas, entonces vos no te morís de VIH, te morís de una enfermedad. Te agarra una neumonía y te limpia. De todo lo que te puedes atraer frente a las bajas defensas, digamos. Exacto. Entonces se decide el cambio de fecha. Mira. En el 97. Es de los Buen dato. Julie Hacks. Sí, sí. No es mío. Bueno, Julie, o sea, lo has traído vos. Lo traje, pero no es mío, cargo. no es mío. En el 2003, otro hito, unión civil, ¿sí? César Sigliuti y Marcelo Suntheim se convierten en la primera pareja homosexual que se casa. Se hace una unión civil. ¿Año? 2003, antes de la ley de matrimonio igualitario. Es una unión civil porque se produce un cambio en el Código de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y a partir de ahí se abre la posibilidad de la unión civil en el 2003. Y ahora nos vamos a un año muy importante porque en el 2010 se aprueba la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? En Argentina. Y antes de que se apruebe la ley de matrimonio igualitario, el 15 de julio del 2010, después de una militancia muy profunda de los movimientos y de la comunidad homosexual en todo el país, aquí en Bahía Blanca se realizó para el 28 de junio la primera movilización por el orgullo. Es el archivo número 9. No, perdón. ¿Cómo labura Moreto hoy, El sí, 9, es el archivo número 9, si lo tenemos, que dice Marcha en Bahía. ¿Qué año? Y van a ver, miren. Mirá, aquí en la Anabela ven. María. Le agradecemos a Vero Bajo que está grabado del televisor. Así que vamos a escuchar este archivo. Anabela María. Conmemorando el Día Internacional por el Orgullo Gay y también para apoyar en el Senado esta nueva ley que apoya el matrimonio gay, se manifestaron esta tarde miembros de diferentes comunidades de Bahía Blanca. Dar el apoyo a la ley del matrimonio que se está debatiendo en el Senado, para dar nuestro punto de vista y aclarar sobre todo que porque se hace resistencia al hecho de que los gays y las lesbianas puedan adoptar, ¿sí? A través de adquirir la figura del matrimonio. Entonces lo que nosotros queremos aclarar es que realmente ya existen familias homoparentales, es decir, ya existen gays y lesbianas que tienen hijos, ya sean biológicos o adoptivos. Entonces lo que queremos es que esos hijos y esas hijas tengan un marco jurídico, que la ley los proteja como el resto de las familias, ¿sí? Es justamente para que Bahía se dé cuenta de que realmente somos, si bien somos una minoría, acá en Bahía necesita salir adelante, ¿no? Con la temática. Yo creo que es un primer paso para empezar a organizarnos y lograr imponer una serie de debates necesarios en la sociedad. Bien, ahí estaba entonces este archivo de esa primera movilización aquí en Bahía Blanca, en la previa a la votación de la ley de matrimonio igualitario. Que ¿Qué año? 2010. 2010. Y eso era la síntesis de Anabela Tarabelli. Iba a las 12. Pues es probable. La verdad no lo recuerdo, me lo pasaron, pero no recuerdo haberlo visto ese día. Pero bueno, está el archivo. Eso sucedía aquí en Bahía Blanca, luego se vota la ley de matrimonio igualitario el 15 de julio del 2010, que implica la misma igualdad de derechos ante la ley que un matrimonio convencional heterosexual. Sí, que encima Argentina no fue de los primeros países que... Sí. En América Latina, sí. Sí, en América Latina. En América Latina, el mundo, y también permite la adopción, ¿sí? Que a través de la ley vos estás unido civilmente, entonces eso te garantiza que tus hijos adoptados en común tengan los mismos derechos que los hijos de una pareja heterosexual, cosa que antes no sucedía y tenía que estar bajo la tutela de uno de los dos. De uno de los dos. Bien, 2010. Vamos al 2012. Añitos más adelante, la ley de identidad de género se aprueba en Argentina. Ahí tenemos un video que es el número 8, Mati, si lo tenés por ahí,
que vamos a ver a una joven Loana Berkins, muchos años antes, en el año 98, una de las travestis pioneras por la lucha de la identidad de género, en una performance en la legislatura porque no las habían dejado ingresar y les pedían documentos. Compañeras, las que tengan documentos saquen y lo vamos a romper acá delante de todos para que vean lo que hacemos con los documentos. Si nunca nos sirvieron. 98 no habían dejado entrar al Congreso. 98. Documentos. Nunca. Solamente para votar. Acá, muestren. Muestren los documentos. Que no tengo ni una sola votación porque ningún político ¡Muéstrale la foto! Ahí está, Loana, mostrale la foto. Ahí está, con esta foto. Esto es lo que hacemos con la legisladora. Ahí tienen los documentos de la legislatura. Creo que fuimos la deuda por los primeros documentos. ¿Qué valor ¿Por qué hacen esto? Porque esto es una payasada. Y con este documento nos respetan. Ahora quieren exigir documentos. La legislatura tiene que reconocer que se ha dejado vencer la pulseada con la Policía Federal Argentina. ¿No las dejaron pasar los legisladores? No. Ustedes son testigos de que se inició la estatuyente, nos dejaron pasar sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué requisitos les pidieron? Jamás nos pidieron ninguno. Y justo hoy vienen y piden los documentos. No nos vamos a ir de Palermo. Nos van a matar en Palermo, pero no nos vamos a ir. No nos podemos somos ciudadanos, retirar. somos vecinos de Palermo, pagamos sí. nuestros impuestos y tenemos derecho a transitar por el lugar que se nos dé la gana. Nosotras no queremos fiolo, queremos que se nos inserte en la sociedad realmente como personas. ¡Queremos trabajo! La mayoría de nosotras tenemos estudio, profesión, y no se nos inserta en la sociedad por el solo hecho de ser travesti. Bien, ahí estaba un archivo de la TV pública del año 98, Loana y las que ven allí, con Diana Zacayán, que también lleva el nombre de la ley, es las que impulsan la ley de identidad de género, que básicamente reconoce la autopercepción de las personas y establece un cambio de identidad en el documento, lo que hace que puedan acceder a un montón de derechos que hasta entonces les eran negados y evitarse, entre otras cosas, que estás en un consultorio, en la vía pública, haciendo un trámite y te digan el nombre por el cual vos no te autopercibís, de Juan Carlos, y tenga que pararse una señora traba y caminar, que no tienen ningún problema, pero claro, que la verdad que es un derecho que es un reconocimiento, porque es interesante también pensar en esta militancia que veíamos de Loana y de Diana. Lamentablemente muchas de las personas que vemos aquí fallecieron, en muchos casos producto de la inoperancia del Estado y de una vida absolutamente signada por la marginalidad, pero es interesante recordarlas. Y en el 2021 finalmente se termina aprobando la ley de cupo laboral trans travesti, que establece el 1% de los organismos públicos que tienen que tener personas de la comunidad travesti entre sus empleados y empleadas, cosa que se viene denunciando hace tiempo, no se cumple, aquí en el Estado municipal tampoco se cumple. Lo veía las chicas de Furias hicieron un informe, ¿no? Que aquí en la actualidad en Bahía Blanca tampoco se está cumpliendo. El 1%, que le cambia la vida a muchas de las compañeras travestis que nunca tuvieron acceso a un trabajo formal y que hoy están demandando que esto se implemente y que mejore su calidad de vida. Estamos en un contexto de retroceso de derechos. Tuvimos un lesbicidio en Barracas el año pasado, donde un hombre mató a 3 lesbianas por ser lesbianas, las prendió fuego, la cuarta sobrevivió, pero estuvo mucho tiempo peleando por su vida. Este mes, antes del Ni Una Menos, nos enterábamos también de que la expareja de otra mató a la pareja actual, un policía que tenía una orden perimetral en Buenos Aires también, y así nos vamos enterando de la afectación a la comunidad y la falta de derechos, y que los discursos de odio, cuando pasan del dicho al hecho, que pasan a la violencia, ¿no? A la violencia física, también es un síntoma de alarma, ¿no? Las etapas del genocidio de Feyerstein, una de esas habla de establecer un enemigo interno y que luego se pase del discurso verbal a la acción directa y violenta sobre los cuerpos, ¿no? Bueno, otra cuestión también para leer en el momento. Y cerrando ya, y ya con esto nos vamos, ahora te doy ¿Me lo vas a prestar?
Sí, está en PDF. Esto que se ve acá, Pero ya está impreso, viste, yo soy viejo, boludo. que Me se gusta llama leer con Cuadernos papel. de Existencia Lesbiana, 1985, las lesbianas de la CHA elaboran las primeras publicaciones lésbicas de las que se tiene noción en nuestro país y las compilan en PDF hace un tiempo y yo, que soy loca, la imprimí. Las tengo acá. Pero están en PDF, buscan Cuadernos de Existencia Lesbiana, lo pueden bajar en PDF. Adriana Carrasco, Ilse Fulcova, Mabel Bellucci, Moléculas Malucas es el blog de Mabel Bellucci, que es integrante de la CHA, fue integrante de la CHA, y lo que hace es recuperar la historia del Frente de Liberación Homosexual, la cara, no, mucha información, lo que hace es recuperar la historia del Frente de Liberación Homosexual que la precedió también. Bueno, y por último, en esta reflexión de qué hacemos para adelante, de dónde nos posicionamos, traje a Susy Shock, otra de las trabas históricas, que nos propone una visión, que nos cuenta una anécdota y nos propone una visión de lo que es interesante pensar de aquí en adelante en un futuro transfeminista. Yo voy a Montevideo todos los meses porque tengo un taller allá. Y venía en el barquito, me subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. O sea, hablaba así, tipo... Hola. Así. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por autopista, y el taxista me dice, perfecto, capo. Me dice así. Yo estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla. Y entonces, cuando llegamos a la cancha de Vélez, cerca de casa, le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro y digo, discúlpame, ¿nunca llevaste una travesti en el taxi? Me dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa es que si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho, escucho un tipo, me dice. Y yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y tenés esa voz. Y me dice... Tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo. Entonces, este diálogo con esto, que lo pongo de ejemplo, habla de ese volverlo a hablar, porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. No está pudiendo estar en una discusión de qué es ser hombre, mujer, cuál es su parte masculina y femenina. Andás a ver, ¿no? Cuántos abismos, inclusive, le debe despertar esa ambigüedad que le da ese tono de voz, por ejemplo. Entonces tenemos que volver a hablar con esa gente que no es Milei, que no es Alberto, que se lo termina llevando Milei y se lo termina llevando Alberto, y que tenemos que recuperarlo haciendo esa nueva vanguardia de ir a hablarlo todo, rincón a rincón, calle a calle, poniendo nuestros cuerpecitos y entendiendo eso. Algo todavía muchísimo más potente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se rompió. Y eso es lo que disfruta esta derecha, finalmente, ¿no? Que eso esté roto. Y me parece que el desafío transfeminista, traba feminista, finalmente es volver a tejer esas redes y esa sensibilidad de que me importe la otra persona. Que me importe la otra persona, es lo que decía Susy Shock, la pueden leer, tiene muchas publicaciones al respecto. En esto de que nos importe la otra persona, mañana hay una asamblea virtual que organiza Furias por el travesticidio de Rosario Sansone para pensar estrategias y ver de qué manera se puede impulsar su elevación a juicio. Y empezar a pensar este mundo transfeminista que nos propone Susy Shock, donde la otra persona importe. Así que invitamos a que participen también de allí y que, bueno, sigan a las redes, por ejemplo, de la Asamblea LGTB de aquí de Bahía Blanca, que es la que post-pandemia empezó también a organizar las marchas del orgullo para enterarse de los eventos de la comunidad. Y que hablen y charlen calle a calle, paso a paso, como decía Susy Shock, en cada espacio donde se pueda. Y mañana, bueno, se juntan con sus trabas amigas y se toman un vino. Aplauso para Juli Crucianelli, la despedimos en el día de hoy en esta columna especial por el Día del Orgullo. Levantamos un toque la cortina, gracias Juli, me quedo con esto, después te lo devuelvo a la próxima columna que vengas a hacer. Viene Alejandro Villariño, viene Lupe, vamos a hacer en esta última media hora, la media horita de Jazmín de Rosa, ya venimos.